todos? Muy buenas tardes, una excelente tarde para la gente que se está uniendo a esta transmisión en vivo. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Juan Fernando Íñiguez, soy ingeniero automotriz de la docente de la Universidad Internacional del Ecuador, de la Escuela de Ingeniería Automotriz. Es un gusto tenerles con ustedes aquí en esta charla sobre seguridad activa. Vamos a conversar temas sobre seguridad activa del vehículo. Una charla técnica que es colaboración del grupo Mavesa y la Escuela de Ingeniería Automotriz de la Universidad Internacional del Ecuador. Es un gusto siempre colaborar entre la academia y la industria y mantener este contacto permanente para enriquecer tanto a los clientes, a los fanáticos de ZX Auto, a los que les gusta, en este caso la camioneta, la pick-up, la Terralord, de quien vamos a hablar un poco de sus prestaciones, que vienen sus dos versiones, 2.4 turbo gasolina y 2.5 diésel turbo también, y que tienen muchos de los sistemas que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, un gusto darles la bienvenida a todos los clientes, a los amantes de la marca, por supuesto a nuestros estudiantes y nuestros graduados que siempre están unidos y pendientes de los mejores avances tecnológicos que se pueden presentar en las diferentes marcas, y ansiosos de aprender un poquito más. También una bienvenida a la comunidad en general, a los fanáticos de los vehículos y los que nos gusta la tecnología. Bienvenidos todos, qué gusto tenerlos aquí, compartir este espacio un poquito corto. La verdad es que vamos a tratar el tema es bastante amplio, vamos a tratar de comprimirlo lo máximo posible para poder conversar y que ustedes hagan preguntas al final de esta transmisión y podemos interactuar. Realmente un gusto. Vamos a empezar un poquito a hablar sobre la seguridad del vehículo. La seguridad es uno de los elementos más importantes en los vehículos, si no el más importante en realidad. De hecho, es uno de los elementos de venta que se utilizan más. Yo creo que uno puede escoger definitivamente un vehículo o decidirse por un vehículo definitivamente por la seguridad que éste presta. Entonces vamos a ver ciertos sistemas de seguridad activa en este caso, y existen sistemas de seguridad pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los sistemas de seguridad activa se encargan básicamente de prevenir los accidentes en los vehículos, evitar de que esto suceda. Mientras que la seguridad pasiva lo que hace, en definitiva, es minimizar el impacto de los ocupantes cuando ya sucede un accidente. Entonces vamos a hablar un poquito de la seguridad activa y de las prestaciones que tiene esta camioneta tan interesante que es la Terralord. ¿De acuerdo? Vamos a conocerlo un poquito. Bueno, de inicio, el sistema de seguridad activa lo que permite es evitar accidentes. Es el conjunto de elementos, todos aquellos elementos que contribuyen a mejorar la eficiencia y la eficacia de un vehículo en marcha. Obviamente, esto permite evitar accidentes. La mayoría de los accidentes, el 90% de los accidentes que se producen, son fallas humanas, son errores humanos. Y claro, el desarrollo tecnológico tiende un poco a quitarle la responsabilidad del ser humano. Hemos visto que, bueno, de inicio tenemos sistemas de seguridad como los básicos, frenos, dirección, suspensión, los mismos neumáticos, son los sistemas básicos de seguridad activa. Pero más allá vamos a hablar hoy de los sistemas ya electrónicos, los que son pioneros y han permitido quitarle un poco la responsabilidad al usuario, al conductor, quitarle las imperfecciones de su conducción que obviamente colaboran para que se produzcan los accidentes. La idea es que estos sistemas eviten que eso suceda. Entonces, dentro de varios sistemas de seguridad activa podemos mencionar, y el día de hoy los vamos a ver, sería, por ejemplo, que tiene la camioneta, serían el ABS, el sistema de regulación electrónica de frenado, el sistema también de control dinámico de estabilidad y el sistema de antipatinado a las ruedas. Son algunas de las prestaciones que tiene esta camioneta que son muy interesantes y vamos a conocerlos del día de hoy. Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué son los sistemas de freno ABS. Sería el primer tema que trataríamos. Ok, voy a quitar
esto de aquí. Perfecto, para que ustedes vean muy bien la presentación. Listo. Entonces, ¿qué es un sistema de frenos ABS o denominado Anti-Braking System o Anti-Blocker System? Si quieren denominarlo en inglés o ya sea en español. ¿De qué se trata? El concepto del sistema ABS es justamente evitar que se bloquee la rueda en caso de emergencia. Solo actúa en caso de una frenada emergente. El Anti-Brake System o el ABS está instalado en el sistema de frenos, en un sistema de frenos clásico, y evita el bloqueo de las ruedas. Pero ¿qué sucede cuando una rueda se bloquea? ¿Cuál es el propósito del sistema? Lo que sucede cuando una rueda se bloquea, definitivamente es que perdemos control sobre la dirección del vehículo. Al bloquearse la rueda se desliza sobre la calzada. Si yo hago una frenada emergente, apoyo todo mi pie, obviamente por un instinto natural, con toda mi fuerza mi pie sobre el freno, y el exceso de presión hace que la rueda se bloquee, y el momento en que se bloquea se desliza sobre la calzada. Esto tiene dos consecuencias graves. La primera consecuencia es que el sistema pierde completamente control sobre la dirección. A pesar de que el usuario o el conductor mueva la dirección para tratar de evitar un obstáculo, el sistema lo que hace es, el vehículo lo que hace, es seguir recto. Otra cosa importante es que otro efecto de esto, del bloqueo del neumático, es en definitiva que se alarga la distancia de parada del neumático, con el neumático completamente bloqueado. Entonces, la función principal del sistema es evitar que esto ocurra, evitar que el neumático se bloquee cuando hacemos un frenado de emergencia. El propósito principal de esto es mantener siempre el control sobre la dirección del vehículo. Ese es el propósito fundamental del sistema ABS. ¿Cómo usar el sistema de frenos de ABS? Bueno, no es muy complicado. Si yo no tuviera un sistema de frenos de ABS, mi reacción en un caso de frenado de emergencia sería aplastar el pedal de freno con todas las fuerzas, ¿no es cierto? Para poder evitar y frenar en una distancia menor posible y evitar, digamos, un obstáculo. ¿Qué sucede si esto ocurre? Obviamente puedo bloquear. El sistema de frenos ABS evita que el neumático se bloquee. ¿Cómo lo haría un conductor experimentado si no tuviera ABS? Una muestra clara es, por ejemplo, la competición o la Fórmula 1. ¿Sí? Ahí podemos ver que los pilotos, cuando pasan la distancia de frenado, bloquean las ruedas y obviamente la consecuencia de este bloqueo es la pérdida de trayectoria. ¿Sí? Se salen de la pista. En definitiva, para lograr esto, el piloto, en este caso, tendría que dosificar mucho la presión en el pedal de freno para que no se bloquee el neumático al final. Esta es una práctica que es muy complicada de realizar, necesita muchísima práctica. ¿Qué hace el sistema? Lo hace por nosotros en realidad. Entonces, ¿cómo se usa el freno de ABS? ¿Cómo actúa el freno de ABS? Sin importar la presión con la cual yo aplaste el pedal de freno, el sistema por sí solo, el momento que detecta que se va a realizar un bloqueo en una de las ruedas, es decir, hay una diferencia entre la velocidad de la rueda y la velocidad del vehículo, lo que hace es dosificar la frenada. En forma reiterativa, frenará y soltará, frenará y liberará la presión de frenado para que de esta manera no tengamos un bloqueo permanente en las ruedas. Así que de esta manera el sistema de frenos ABS, como les decía, es un sistema integrado al vehículo, integrado al sistema de frenos clásico, y lo que hace es evitar el bloqueo de los neumáticos. ¿Qué siente el usuario cuando utiliza el sistema? Bueno, cuando utilizo el sistema es fácil darse cuenta que el sistema está en funcionamiento. Es fácil darse cuenta que el sistema está en funcionamiento, les decía. Cuando realizo una frenada de emergencia, el sistema hace esta regulación de freno y se ve de forma
brusca en el pedal de freno. Yo siento una vibración en el pedal de freno cuando realizo esta actividad, cuando se produce un frenado de emergencia. Voy a sentir en el pedal incluso un ruido muy fuerte, que a veces muchos relacionan con algún tipo de mal funcionamiento, pero en realidad es la actuación del sistema. En sistemas muy antiguos es muy acuoso este efecto, pero en los sistemas nuevos es mucho más, puede pasar incluso hasta desapercibido, pero se puede sentir una ligera vibración en el pedal de freno cuando esto ocurre. ¿Cuál es la diferencia de un frenado con ABS y sin ABS? Ahí podemos ver el caso de una frenada, obviamente es una frenada emergente, podemos ver ahí, la causa es una emergencia, y en esa emergencia el frenado en la figura de la derecha, ¿no es cierto?, vemos que es una línea continua, es decir, que el neumático se ha arrastrado definitivamente sobre la calzada, mientras que a la izquierda vemos que el neumático ha realizado una frenada por etapas, es decir, frena, se suelta, frena y se suelta. Si queremos verlo de mejor manera, podemos verlo ahí. La fotografía de la derecha nos indica justamente un caso de frenada con ABS, con una huella cortada, ¿no es cierto? Mientras que el caso de la izquierda podemos ver una frenada continua, una frenada sin frenos ABS. Entonces, esa es la forma en la que trabaja principalmente el sistema: bloquear y desbloquear el neumático. Si nos fijamos en las curvas que les enseño a continuación, esto también depende mucho del tipo de calzada, del tipo de neumático, de la adherencia que tenga el neumático contra el piso. Por ejemplo, en la primera curva que vemos ahí, en la curva número 1, el neumático lo que hace es llegar a un punto de frenada, el vehículo llega a un coeficiente de frenada equivalente a 1. Ahí vemos el ejemplo, es una calzada de hormigón seco con neumáticos radiales. Obviamente, debido a que es una superficie menos deslizante, yo puedo ejercer una mayor presión de frenado. Y el punto en tomate es el punto en donde se actúa el sistema, es decir, donde ya la frenada empieza a ser un poco deslizante. A partir de ahí empieza el deslizamiento. Claro, depende mucho de la calzada también, pero el sistema de ABS se adecua a esto, como en la figura número 2. En la curva número 2 vemos que, por ejemplo, es asfalto mojado con neumáticos para invierno. Entonces, el coeficiente de frenado es mucho menor y el deslizamiento se produce mucho antes. Pero la zona en la que actúa el sistema de ABS es justamente esa zona crítica en donde se puede controlar el sistema. ¿Cómo sé que el sistema está funcionando para los usuarios, por ejemplo? Vamos a ver que en esta pickup vamos a tener en el tablero de instrumentos, obviamente, el testigo de frenos del sistema. Cuando uno pone contacto, el sistema enciende automáticamente el testigo durante 3 segundos y lo apaga como un síntoma de que el sistema está operativo. De hecho, hace el sistema un chequeo automático de todos sus elementos: sensores, computador, actuadores. ¿Qué sucede si el testigo se queda encendido? Si el testigo se queda encendido, el sistema de ABS significa que no estaría operativo, que tiene un mal funcionamiento y debemos chequearlo. De todas maneras, si yo conduzco el vehículo con el testigo de ABS encendido, no significa que el sistema de frenos no funcione en su totalidad. Significa que el sistema de frenos está operativo porque está, como les decía, instalado en un sistema de frenado clásico. Entonces, este sistema de frenado clásico va a seguir funcionando normalmente. El problema sería el caso que tengo una frenada de emergencia. Si no tengo la destreza, obviamente, como habíamos indicado anteriormente, la probabilidad mayor es que tiendan a bloquearse los neumáticos. Perfecto, entonces, ¿cómo se produce todo este fenómeno de bloquear y desbloquear? ¿Cómo trabaja un sistema de ABS para producir todas estas fases? En realidad lo hace en 3 fases bastante marcadas y definidas. Vamos a ver una primera fase. Les decía que en el gráfico, en el primer gráfico en la parte superior, vemos un sistema de frenos convencional.
tengo el pedal de frenos, tengo el cilindro maestro. En el centro del diagrama justamente tengo el bloque hidráulico con sus elementos internos. Dentro del bloque hidráulico vamos a tener la electroválvula de admisión, una electroválvula de escape. Pintado de amarillo voy a tener ahí una electrobomba, ¿sí? Una electrobomba. Todo esto integrado, como ustedes ven, en la parte central es el grupo hidráulico. A la derecha del gráfico tenemos el computador y hacia la izquierda tenemos el neumático con su respectiva mordaza y disco de freno. Bueno, la primera fase es una fase de frenada normal. ¿Qué sucede en esta fase de frenada normal? Absolutamente nada. En realidad, el sistema, como viene montado un sistema de frenos, lo que sucede es que cuando aplasto el pedal de freno, ustedes pueden ver el color rojo es el color de la presión. La presión llega hacia la mordaza. Simplemente el bloque hidráulico se convierte en un bypass. La electroválvula de admisión, que es la que está en la parte superior, permanece abierta y la electroválvula de escape permanece cerrada. Hasta ahí, la frenada o el sistema de frenos no ha cambiado nada en su funcionamiento. ¿Qué sucede cuando en realidad empieza a haber una diferencia de deslizamiento o un porcentaje de deslizamiento aproximadamente del 15%? A partir de ahí trabaja el sistema. Entonces, cuando existe este porcentaje de deslizamiento entre la rueda y la calzada, o una diferencia de velocidad entre la rueda y la velocidad de desplazamiento del vehículo, lo que sucede es que el computador detecta esto, una intención de bloqueo de la rueda, y lo que hace es cerrar la electroválvula de admisión. ¿Qué logramos con esto? Que a pesar de que el usuario presione el pedal de freno con toda la fuerza, la presión no siga subiendo, porque si sigue subiendo la presión, se bloquea el neumático. Por eso esta fase la llamamos mantenimiento de presión. Es decir, se cierra el paso de presión a través de la válvula de admisión y la presión se mantiene para que la rueda no se bloquee. Si este es el caso, si este no es el caso y la rueda permanece o persiste en bloquearse, definitivamente permanece cerrada la válvula de admisión y se abre la válvula inferior, que sería la válvula de escape. ¿Para qué? Para liberar la presión existente en la mordaza y liberar a la rueda para que gire nuevamente. Para que esto se produzca muy muy rápido, la bomba, la electrobomba, se activa. La electrobomba eléctrica se activa y succiona todo el líquido y lo devuelve al depósito. Estas tres fases de frenada normal, mantenimiento de presión y liberación de presión se pueden producir muy rápido. Es decir, se producen desde 4 veces por segundo hasta incluso 20 veces por segundo, dependiendo del porcentaje de deslizamiento que tenga el vehículo. ¿De acuerdo? Entonces es un proceso que se repite muchas veces. Imagínense lo que es repetirse 20 veces por segundo todo este proceso. Vamos a conocer un poco el bloque hidráulico. Este sería lo equivalente a los actuadores del sistema. Un sistema siempre está compuesto por 3 fases. Una fase de monitoreo, la fase de sensores, una fase de procesamiento, que es la fase del computador, y los actuadores. Estos serían los elementos que activan el sistema. Fíjese que en la parte superior vemos 4 electroválvulas, serían las electroválvulas de admisión, una por cada rueda, y abajo 4 electroválvulas de escape, una por cada rueda. Tendríamos una electroválvula de admisión y una de escape por cada rueda. En la parte superior podemos ver de color negro el sensor de presión. Se incorpora un sensor de presión de líquido, ¿sí?, de frenado. Y podemos ver 4 cañerías de color blanco, las tomas blancas plásticas, 4 cañerías para cada una de las ruedas. Las tomas celestes es una toma para el ingreso de presión y la salida de presión. Eso sería una vista de la mitad del bloque hidráulico. Es como dividirlo al bloque hidráulico en 2, es decir, está dividido. Del otro lado tenemos, fíjense, el computador y las bobinas. Las bobinas y las válvulas forman el conjunto de electroválvulas, ¿sí? Son los actuadores del sistema. Otro actuador del sistema que se puede ver ahí en forma cilíndrica, ustedes ven en la imagen superior, es la electrobomba de freno. Es la encargada de succionar el líquido, aspirarlo en la fase de liberación de presión.
todo el sistema y todo el bloque hidráulico es un elemento integrado. Es decir, si se daña el computador, yo tengo que cambiar todo el bloque hidráulico. Si se daña una bobina o una electroválvula, tengo que cambiar todo el bloque hidráulico. Si se daña el sensor o se daña el motor eléctrico, la electrobomba, tengo que cambiar todo. Es un solo elemento integrado. Es tal así que las bobinas vienen directamente soldadas en la placa electrónica. Así es que en definitiva, el reemplazo es como una unidad. Claro, es muy raro que la unidad en general se dañe, son unidades muy fiables, siempre y cuando se dé el mantenimiento adecuado, cambios de líquido de frenos en los periodos adecuados, por ejemplo. Eso es muy importante para el mantenimiento del bloque hidráulico. La parte de monitoreo está compuesta por sensores. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un elemento que lo que hace es, en definitiva, medir una condición física, mide una condición física y la convierte en una señal eléctrica. ¿De acuerdo? Esa condición física está convertida en una señal eléctrica para que el computador la pueda leer y al leerla la procese y ejecute ciertas acciones sobre elementos que pueden ser motores eléctricos, solenoides, válvulas, etc. En este caso, sobre las electroválvulas. Aquí podemos ver, hay dos tipos de sensores que se utilizan en el sistema de ABS. Los sensores de tipo pasivo y los sensores de tipo activo. A los sensores de tipo pasivo, que es a los que vemos en la presentación, son sensores que están o funcionan con un principio inductivo. Es decir, el sensor es una bobina que está envuelta, enrollado en un imán permanente. El imán permanente genera un campo magnético y cada vez que se corta el campo magnético por el paso de un diente a través del sensor, este genera una corriente variable, ¿sí? Una tensión que es transmitida al computador. De acuerdo a la frecuencia de esta tensión, el computador decide la velocidad del neumático y la velocidad del vehículo. ¿De acuerdo? Entonces utiliza un efecto inductivo. ¿Cómo puedo yo, en definitiva, comprobar el funcionamiento de un sensor de tipo inductivo? Bueno, es bastante sencillo. Al ser una bobina, yo podría medir su resistencia. Puedo medir su resistencia y puedo comparar esa resistencia con el valor del fabricante, que puede ser alrededor de los 10 kiloohmios aproximadamente en ciertos casos. Cada vez que pasa un diente a través del sensor, se corta el campo magnético y ejercemos una forma de onda, en este caso una forma de onda sinusoidal. Este sensor en particular tiene dos conectores, es decir, dos pines, por los cuales se transmite la señal hacia el computador. Si yo quiero comprobarlo nuevamente, puedo medir la resistencia del sensor y definir si sirve. La otra opción sería definitivamente conectar el escáner y saber que me transmite una señal. La señal que yo vería en el escáner sería necesariamente la señal de velocidad. ¿Sí? Si yo no tengo un útil de diagnóstico o un escáner a la mano, puedo utilizar un osciloscopio, conectar un pin, el pin positivo del osciloscopio, al sensor y el pin negativo a una tierra del vehículo y revisar y reproducir la señal. Para reproducir la señal yo tengo que girar la rueda. Tengo que girar la rueda a cierta velocidad, por lo menos a más de 10 kilómetros por hora para que esta señal se produzca. Este sensor no produce su señal desde 0 kilómetros por hora. La rueda, el vehículo obviamente tiene que estar suspendido, la rueda tiene que girar y al girar la rueda a cierta velocidad voy a obtener ya la señal y la podría definitivamente comparar con la señal del osciloscopio. Podría obtenerla en osciloscopio. La otra posibilidad, el sensor de tipo inductivo, hay un aspecto importante, por lo general no tiene alimentación. ¿De acuerdo? Porque el imán genera su propia corriente, campo magnético. Mientras que tenemos otro tipo de sensores que podemos encontrar, que son sensores de tipo activo. Un sensor de tipo activo no es más que un elemento ya electrónico, ¿sí? Un elemento electrónico llamado sensor o cápsula de efecto Hall. Este tipo de sensor necesita ser alimentado con 5 voltios, necesita conectarse a tierra y a través de un tercer pin
es decir, tiene 3 terminales, positivo, negativo y señal. A través de su terminal de señal va a generar una señal de tipo cuadrática, porque es un elemento ya electrónico, ¿sí? Este sensor en particular ya genera su señal desde 0 km por hora, que es una de las ventajas. Apenas empieza a mover el vehículo, yo puedo revisar. ¿Cómo funciona la pastilla de efecto Hall? La pastilla de efecto Hall, al ser un elemento electrónico, es similar al trabajo que hace un transistor. Dejar o no dejar pasar corriente. Por eso tenemos cuando deja pasar corriente, los 5 voltios son transmitidos al computador. Cuando no se pasa corriente, tenemos 5, 0, 5, 0, vamos a tener una señal permanente de 5 y 0 voltios. Esa señal digital es leída por el computador y de acuerdo a su frecuencia determina la velocidad de la rueda. Así el sistema conoce la velocidad del vehículo. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona el sensor de efecto Hall? Bueno, el sensor de efecto Hall funciona como lo haría un fototransistor, que reacciona a la luz, ¿no es cierto? A la radiación solar para prender, por ejemplo, el foco de un poste de luz de iluminación pública. Cuando baja la radiación, se cierra el contacto y lo que hace es prender el foco. Aquí hace exactamente lo mismo, pero el efecto Hall es sensible al campo magnético. Entonces, cuando hay un corte de campo magnético, permite el paso, y cuando no hay un corte de campo magnético, lo corta, generando esta señal. ¿Comprobaciones del sensor? Bueno, de igual manera, con un voltímetro puedo comprobar necesariamente que tenga alimentación. Como todo elemento eléctrico, para funcionar tiene que tener alimentación y tierra. Y finalmente, que genere la señal por el tercer pin. ¿De acuerdo? Así es que, si no tengo un útil de diagnóstico, un escáner, yo podría comprobarlo directamente con un osciloscopio y un multímetro. Y bueno, si tengo la facilidad de tener el escáner, de poseer un escáner, obviamente podría leer directamente en la lectura de parámetros, haciendo girar un poco el vehículo, la velocidad que va a marcar el sensor. ¿Sí? Entonces, controles posibles de estos son, permítame, aquí están. Los controles posibles de este tipo de sensores serían limpiar la rueda dentada, ver el entrehierro, que es la distancia entre el sensor y la rueda dentada, y en el caso del pasivo, medir la resistencia y revisar con el osciloscopio. En el caso del sensor de tipo activo, los mismos controles referente a la rueda dentada y el entrehierro, y finalmente medir alimentación, tierra y señal, ya sea con el osciloscopio o con el escáner. Uno de los problemas que se puede presentar y que debemos tener en consideración con los frenos ABS es definitivamente el índice tacométrico. ¿Qué es el índice tacométrico? El índice tacométrico es la medida de rodadura del neumático, es decir, el perímetro que tiene el neumático. Internamente el computador tiene grabado el perímetro para calcular la velocidad del vehículo. ¿Sí? Si es que yo tengo la intención de cambiar la medida del neumático, es decir, a lo mejor porque me gusta verlo un poco más deportivo el auto, cambio en la camioneta y pongo unas llantas un poco más grandes. Tengo que tener en cuenta que la medida de la rodadura, es decir, el perímetro del neumático, no difiera en un máximo de un 6% con el valor del neumático estándar, porque este valor viene grabado definitivamente en el computador. Así es que yo debo tener muy en cuenta esto. Hay dos posibilidades, la una que no pase la tolerancia y la otra que el sistema me permita, el sistema obviamente del fabricante a través del escáner, me permita grabar un nuevo índice tacométrico, es decir, una nueva rodadura, un nuevo perímetro. Si es así, cualquiera de las dos opciones tengo que tomarla muy en cuenta. Si es que yo varío la medida del neumático y cambio sin discreción la medida del neumático, afectaré definitivamente el funcionamiento de frenos del ABS. Si esto sucede, en el tablero se prenderá el testigo y empezará a parpadear con una frecuencia de 8 Hz. Eso sería un indicador de que necesariamente es un problema de índice tacométrico. Ahí vemos un sinóptico final del sistema de ABS. Fíjense, tengo todo sistema automotriz electrónico, desde el sistema de inyección, caja de velocidades y especialmente ABS, tienen esta configuración. Por un lado tenemos sensores y entradas, en medio tenemos el computador que se encarga de procesar la señal de los sensores,
Y finalmente tenemos unas salidas, que son los actuadores. Todo sistema se compone por esta composición, ¿sí? Valga la redundancia. Ok, entonces tenemos las entradas. En los sensores tenemos definitivamente los sensores de velocidad de las ruedas, que hacen casi todo el trabajo. Aquí puedo incluir también el contactor de stop, que me da una señal de wake up, es decir, cada vez que yo freno le informa al computador que estamos en un proceso de frenada y que debe estar pendiente por si acaso se produzca una activación. Ok, si se produce una frenada de emergencia, el computador lo que hace es procesar estas señales y activar ciertas salidas. Las salidas serían las que vimos ya anteriormente, las de electroválvulas. Controla la electroválvula de emisión, la electroválvula de escape y la electrobomba de presión de líquido de frenos, para conseguir las tres fases que habíamos comentado. El computador como tal, como vimos, viene integrado en el bloque hidráulico. Su función es la de memorizar fallos, procesar la información y ejecutar la información. También prende el testigo de diagnóstico en muchos de los casos, no en muchos, en todos los casos en realidad, se encarga de prender el testigo de diagnóstico para avisar si hay un mal funcionamiento y almacenar los fallos. Entonces el calculador realiza las funciones ahí descritas, que son la regulación de presión de frenado, la vigilancia de los componentes, ¿sí? Y también el control de todos los actuadores finalmente. El sistema, este es en términos generales el funcionamiento del sistema ABS. A este sistema, como les decía, el sistema de ABS es un sistema pionero, es el pilar en donde se fundamentan otros sistemas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que gracias al ABS yo puedo tener nuevos desarrollos. Una de las funciones que tiene justamente Terralor, la pickup, es esta. Es esta, el control, la regulación electrónica de frenado. La regulación electrónica de frenado, ¿cómo trabaja? En un sistema clásico de freno yo tengo un dosificador de presión de frenado. Este dosificador de presión de frenado lo que hace es distribuir en función del peso en el eje delantero y el eje posterior la presión de frenado. En una camioneta, obviamente, el peso en el eje posterior es mucho menor que el peso en el eje delantero. Así que, en definitiva, si yo tengo la misma presión para los dos ejes, la rueda en el eje posterior se bloqueará primero que lo hará la rueda en el eje delantero, de lo que lo hará la rueda en el eje delantero. Por lo tanto, mecánicamente teníamos un distribuidor de presión de frenado. ¿Qué sucede con el ABS? Si yo cambio simplemente el software en el ABS, le permito realizar esta misma función. ¿De acuerdo? Pongo un medidor de altura entre la carrocería y la camioneta. Y por ejemplo, si la camioneta, entre la carrocería y el chasis, y la carrocería, entre la suspensión y la carrocería en realidad. Y si la camioneta, por ejemplo, cambia de peso en el eje posterior, en el caso de estar cargada, esto le va a informar al computador para que el computador regule automáticamente la presión de frenado del eje delantero versus el eje posterior y no se produzca un bloqueo de las ruedas. También lo hace independientemente ruedas derechas versus las ruedas izquierdas. Así es que la frenada se convierte en una frenada muy óptima, muy segura. Otra parte importante y otra función que se incorpora es el control de par motor. Eso se da gracias a la comunicación que se logra a través de la red multiplexada entre el computador del ABS y la inyección electrónica. ¿Para qué funciona o para qué sirve esta función de control de par motor? En definitiva, el control de par motor le da la posibilidad al vehículo que cuando tengo aceleraciones fuertes, es decir, yo estoy en un descenso y libero bruscamente el pedal del acelerador, obviamente en el auto se va a producir una desaceleración, lo cual como consecuencia tendrá un ligero patinamiento de las ruedas. ¿Sí? Vemos que todo movimiento brusco o cambio de aceleración o de peso afecta al deslizamiento de las ruedas. Este sería el caso. Para evitar este tipo de reacción en el vehículo, en la camioneta, el
computador lo que hace es controlar el par motor a través de varias acciones. Puede regular la mariposa de aceleración, cerrarla, por ejemplo, cortar el encendido, podría cortar la inyección o variar el avance al encendido. Esto ayuda conjuntamente al sistema de ABS a que las ruedas y el sistema de antibloqueo de ruedas sea mucho más eficiente, muchísimo más eficiente. Hasta ahí, en realidad, el sistema de ABS no ha cambiado mucho, pero se da una evolución importantísima. Se incorpora el sistema dinámico de conducción ESP. Aquí sí, el sistema utiliza ABS como base para desarrollar este sistema, pero ya tenemos un par de cosas adicionales. Es decir, ya cambia un poco el bloque hidráulico, adicionamos 2 electroválvulas y cambia un poco también varios sensores para monitorear. ¿Qué hace el sistema de control dinámico de conducción o de estabilidad ESP? De la misma manera, decíamos que estos sistemas tienden a quitarle un poco la impericia, a quitarle la responsabilidad de la impericia al conducir, al usuario, ¿no es cierto?, al conductor. ¿Cómo lo hacen o cómo lo logran? Vamos a ver, el sistema, en caso de que el ESP pierda el control en caso de curva, por ejemplo, existen dos posibilidades. Si yo entro muy rápido a una curva, y trato de doblar, puedo sufrir lo que se llama el subvirado. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se produce este fenómeno. Si yo entro muy rápido a una curva, la velocidad de entrada a la curva, cuando yo doblo el vehículo, debido a la velocidad, cuando yo doblo la dirección, el vehículo tiende a irse recto. A ese fenómeno se conoce como subvirado. Otro fenómeno que sucede por un exceso de velocidad en curva, incluso al salir de la curva, por ejemplo, y por el menor peso en la parte posterior del eje, es el sobrevirado. Entonces yo giro en la curva y la cola del vehículo tiende a salir de la trayectoria, es decir, puedo terminar en un trompo. La forma de controlar el primer caso, el subvirado, es levantar ligeramente el pedal del acelerador y mantener la direccionabilidad del vehículo para que las ruedas tengan tracción y puedan meterme en trayectoria. Eso lo haría un conductor experimentado. En el caso de un conductor experimentado, en el caso de sobrevirado, lo que tiene que hacer es cambiar el ángulo del volante, es decir, virar hacia el lado opuesto de la curva el volante, contravolontear, así se conoce comúnmente, y levantar igual el pedal del acelerador. ¿De acuerdo? Finalmente, si no tenemos la pericia para hacer esto, perderíamos el control del vehículo. En ocasiones de emergencia puede suceder justamente esto, los dos fenómenos a la vez. Es decir, cuando trato de evitar un obstáculo, de inicio giro bruscamente el volante, todo el peso de los ejes se transfiere a un lado del vehículo para poder evitar el obstáculo. Y obviamente para evitar el obstáculo tengo que regresar a mi trayectoria original, y lo que se suele hacer es cambiar bruscamente nuevamente en dirección opuesta para volver el vehículo a trayectoria y cambiar todo el peso de un eje de un lado de las ruedas al lado exterior de las ruedas. Entonces de inicio producimos un subvirado súper pronunciado y después un sobrevirado. Esta maniobra en la mayoría de los casos termina en lo que se conoce como un trompo, una pérdida de trayectoria que sacaría automáticamente al vehículo de la vía, ¿sí?, dando vueltas o girando sobre sí. ¿Qué hace el sistema ESP? Justamente decíamos, nos lleva un poco a quitarle la responsabilidad del usuario y hacer esta maniobra por el usuario. ¿Cómo se logra? El sistema compara dos datos importantes. Por un lado, compara la trayectoria o el deseo del usuario de mover el volante, ¿sí?, a través de medir el ángulo de la dirección del volante en un sensor en la columna de la dirección. Entonces, si el usuario, el piloto, gira el volante, esa es la trayectoria que él desea seguir. Y la compara con la trayectoria real. Para conocer la trayectoria real, él utiliza un acelerómetro longitudinal y transversal, que está ubicado en el centro de gravedad del vehículo.
¿Qué hace el sistema? Compara las dos señales y determina si hay una diferencia entre la trayectoria deseada y la trayectoria real del vehículo. Si esto sucede, realiza una corrección a través del sistema de frenos ABS. ¿Cómo lo realiza? ¿Cómo vuelvo al vehículo en la trayectoria? En el caso del subvirado, lo que hace el sistema es frenar, realizar un pulso de frenado muy brusco y momentáneo, por ejemplo, en la rueda posterior interna a la curva, para corregir el subvirado. Si ven, en color amarillo, en la rueda posterior interna se bloquea. Con eso obligo a ¿qué? Que esa rueda se convierta en el eje de rotación del vehículo y todo el vehículo ejerza un momento contrario, es decir, obligo al vehículo a meter la trompa y corregir la trayectoria. ¿Qué sucede en el caso, en la fotografía de la derecha? ¿Qué sucede en el caso de sufrir sobrevirado? En el caso de sufrir sobrevirado, el vehículo tiende a tirar la cola hacia la parte externa de la curva. ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo corrige el sistema esto? Definitivamente el sistema lo que hace es bloquear la rueda delantera exterior a la curva siempre. Con eso, esta rueda se convierte en el eje de rotación del vehículo y el vehículo vuelve a su trayectoria original metiendo nuevamente la cola hacia la parte interna de la curva. En resumidas cuentas, el sistema de ESP trabaja en conjunto con la regulación electrónica de frenado, con el ABS y corrige la trayectoria por el usuario. Obviamente esto tiene ciertos límites. Si yo entro demasiado rápido a una curva, no va a haber ley física que me impida no salirme de la trayectoria. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que el ESP corrige todo nuestro sistema y la trayectoria. ¿Cuáles serían entonces el sinóptico del sistema? Al igual que todos los sistemas tenemos sensores por un lado, computador y actuadores por otro. Entonces dentro de los sensores tenemos el sensor de la columna de la dirección que me indica justamente la intención de trayectoria. El sensor de aceleración longitudinal y de guiñado y transversal que me indica la trayectoria real. Y tenemos sensor de regulación de presión y sensor de velocidad de las ruedas que ya tenía incorporado el sistema ABS. Tenemos también en el centro el computador y finalmente los actuadores que no cambian. Los actuadores siguen siendo las electroválvulas del sistema. El bloque hidráulico también cambia ligeramente. Para que esto se pueda producir, yo necesito incorporar dos electroválvulas adicionales. Una electroválvula de aspiración y una electroválvula de aislamiento, para que el circuito funcione y me permita, por ejemplo, frenar el sistema en caso de que yo no esté aplastando el pedal de freno. Ahí vemos resaltadas en rojo justamente la válvula de aspiración y aislamiento por cada eje. Por ejemplo, en un sistema de frenos puedes tener un circuito de frenos en la rueda delantera derecha y posterior izquierda, es decir, el circuito es en X. O finalmente puede tener un circuito para las ruedas delanteras y uno para las ruedas posteriores. Entonces tengo una válvula de aislamiento y una válvula de aspiración por cada circuito. ¿De acuerdo? Entonces si vemos que en el SP ya incluimos ciertas modificaciones en la construcción del bloque hidráulico. Ahí tenemos el computador igual y sus electroválvulas, las bobinas, ¿no? Un diagrama esquemático del circuito hidráulico, como podemos ver abajo. Cada una de las ruedas tiene su válvula de admisión, de escape, la válvula arriba, en la parte superior. Las cuatro válvulas que están dibujadas en la parte superior son respectivamente las válvulas de aislamiento y las válvulas de aspiración. Ahí podemos ver, cuando se aplica el pedal de freno, todo el sistema frena como un sistema de frenos convencional. Eso no cambia. Pero por ejemplo, si yo necesito que el sistema actúe sin necesidad que yo presione el pedal de freno y corrija la trayectoria en curva, por ejemplo, se cierra la válvula de aislamiento, la electrobomba genera presión en esa rueda específica, aquí cerramos la presión a la rueda contraria, del lado contrario,
y bloqueamos automáticamente una de las ruedas y con eso corregimos la trayectoria. Bueno, entonces dentro de los sensores vamos a ver los sensores que componen el sistema, el ángulo de volante y la velocidad de guiñada. El sensor de ángulo de volante es un sensor también de efecto Hall que está ubicado en la columna de la dirección. ¿Sí? Ubicamos este sensor en la columna de la dirección y cada vez que giro el volante le indica o le informa al computador de cuántos grados se gira el volante. Acuérdense que esta señal se contrarresta con la señal del sensor de velocidad longitudinal y transversal. Ok, ¿cómo compruebo el sensor de efecto Hall? Ya lo habíamos dicho. Para hacer una comprobación y un diagnóstico del sensor de ángulo de volante son las mismas especificaciones del sensor de efecto Hall de la rueda, porque sigue siendo un sensor de efecto Hall. Alimentación, tierra y señal. Cuando giro el volante me debe dar una variación de señal. ¿Qué sucede con el sensor de aceleración y guiñada? Es un sensor, por lo general, un piezoeléctrico, que me informa la aceleración gravitacional del vehículo. ¿De acuerdo? Es un piezoeléctrico que tiene dos terminales. En este solo me puedo limitar a determinar si tiene alimentación y tiene señal. Lo más práctico para revisar este sensor es conectarme con el útil del diagnóstico y revisar. Una de las consideraciones importantes para este sensor sí es la posición. Tiene una posición definida. Es decir, el sentido en el que monto el sensor tiene que estar en función del sentido de trayectoria del vehículo. Otro sensor que puedo tener aquí es el sensor de presión de líquido de frenos, que puede estar incorporado ya sea en el bloque hidráulico o por fuera en una cañería. ¿Sí? Si está en el bloque hidráulico y se daña, lamentablemente tengo que cambiar todo el bloque hidráulico. Si no, tendría que cambiar solo el sensor específico. Una particularidad con el sensor de giro del volante es que, en definitiva, si yo hago una corrección en alineación, por ejemplo, una corrección en la alineación, yo tendría que, y me queda ligeramente torcido el volante, yo tendría que recalibrar con el escáner nuevamente la posición de este sensor. Girando el volante, accediendo al escáner, una opción que me diga calibración del sensor de volante y girar el volante de un lado para que reconozca la posición extrema de un lado, girar el volante completamente hacia el otro extremo para que reconozca la otra posición y grabando el punto centro del volante. De esta manera yo calibro la posición de este sensor. Así es que si alguna vez hacemos un trabajo en alineación y cambia mucho y me queda ligeramente torcido el volante, que suele suceder cuando hago trabajos en alineación, yo tengo que necesariamente hacer una calibración del sensor. Complementario a las prestaciones del ESP, también el ESP funciona, especialmente para corregir el subvirado, funciona con el ángulo de la mariposa. A veces el usuario, el conductor, cuando realiza una mala maniobra y se asusta, puede presionar mucho el pedal del acelerador y lo que sucede es que empeora las condiciones de estabilidad del auto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el sistema? Se comunica gracias a la red multiplexada, el ESP, el computador de ESP, al computador de la inyección y nuevamente controla por segundos la posición de la mariposa. A pesar de que el usuario acelere el vehículo y cambie la aceleración o quiera cambiar el nivel de aceleración del vehículo y con esto puede empeorar las condiciones de adherencia, el vehículo no obedece. Es decir, llega a tener cierto grado de autonomía por segundos y él define o decide cuánta aceleración para ese momento específico debe tener. Y de esta manera controlar definitivamente la trayectoria del vehículo. Entonces, les decíamos que este es un camino hacia la autonomía y quitarle la responsabilidad definitivamente de conducción al usuario. Finalmente, tenemos otra función interesantísima en la Terralord, que es la función de antipatinado. La función de antipatinado lo que hace es lo siguiente. Han visto que, por ejemplo, voy con la camioneta, es una camioneta 4x2 y se embanca en el lodo. Cuando una rueda se embanca, la rueda gira
en el lodo, y la otra que no recibe ningún movimiento gracias al efecto del diferencial, se queda completamente estática, pierde tracción. Es decir, la una rueda que está embancada está girando en el lodo y la rueda del lado opuesto no recibe ninguna tracción por efecto del diferencial. ¿Cómo corrige el sistema? Utilizando las mismas prestaciones del ESP y del ABS, los mismos elementos, lo que hace el sistema es frenar la rueda que está rodando libre, ¿no es cierto?, que está patinando sobre el fango. ¿Con esto qué logro? El momento en que la rueda es frenada, la tracción de esa rueda es transmitida a la otra rueda libre gracias al ejercicio del diferencial. Entonces, lo que hace el sistema definitivamente es tomar cada una de las ruedas y frenar la rueda derecha, soltar, frenar la rueda izquierda y soltar. Frenar la rueda derecha, soltar y frenar la rueda izquierda y soltar. De esta manera le da tracción a la rueda derecha, posterior a la rueda izquierda, rueda derecha y rueda izquierda, y de esa manera evita que las ruedas patinen sobre la calzada. Esto se hace obviamente de una manera muy rápida y muy eficiente. Así la camioneta no se quedará embancada nunca. Estas son las opciones y las prestaciones que tiene esta camioneta. Son los sistemas de seguridad activa que equipa y que son muy eficientes y muy comprobados de su funcionamiento. Otra cosa es realmente conducirla y probarla en estas condiciones para ver cómo reacciona cada uno de los sistemas. Yo se los recomiendo, pueden hacer una cita ahí con el grupo Mavesa y experimentar un poco la experiencia. Si tenemos preguntas, perfecto, podríamos manejarlo, me parece, ¿no es cierto? Nicolás Barreiros está en línea. Muchas gracias, Nicolás. Saludos, Juan Fernando, y a los amigos de la OID. Chévere, Nicolás. Dani Coyaguazo también, de Mavesa, un conocido. Muchísimo gusto, Dani, escucharte y que estás en línea en esta charla que espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. No sé si tenemos o me informan si tenemos alguna pregunta en la cual podamos contestar. Tenemos unos 5 minutitos. Juan Pablo Michelet, también un abrazo a ti, Juan Pablo, qué gusto saber que estás siempre conectado. Un chico muy tuerca de toda la vida, ¿no? Ex alumno nuestro también. Excelente, Juan Pablo, un gusto verte siempre y saber de ti. Perfecto, yo creo que, bueno, muchas de las inquietudes las he ido contestando nuestros técnicos que han estado por interno y han dado respuesta a algunas de las preguntas que ya se han hecho. Marco Moncayo, excelente información, saludos, espero que les haya servido mucho y que les haya aclarado cómo funcionan estos sistemas en realidad. Desde Montecristi también nos visitan, qué gusto, nos están escuchando allá, tenemos una muy buena audiencia en realidad. Jorge Macías Basurto también, saludos desde Manta, excelente Jorge, un cordial saludo allá, espero que todo esté muy bien. Ariana, muy buenas tardes también contigo. Bueno, creo que esa ha sido en síntesis de esta charla técnica. Esperamos hacer muchas más en colaboración de la Universidad Internacional del Ecuador y la Escuela de Ingeniería Automotriz. Siempre estamos pendientes y tratando de colaborar con la empresa privada, en este caso con el grupo Mavesa, que es un grupo muy importante, maneja muchas marcas y así es que es siempre un gusto hacer este tipo de colaboraciones y en definitiva socializar cómo funcionan estos elementos y estos mecanismos para que la gente lo conozca y sepa. También a todo el club de Mecánica Pro Skills de la UID también le damos un cordial saludo, que es parte de su capacitación, siempre están capacitándose y mejorando sus competencias. Conmigo ha sido realmente un gusto, un placer haber compartido este espacio, que tengan una excelente tarde y cuídense todos. Muchas gracias, estaremos en contacto, si no soy yo, será algún otro docente de la Escuela de Ingeniería Automotriz que nos esté compartiendo su sapiencia y su experiencia respecto a diferentes sistemas como estos. Excelente tarde para todos. Hasta luego.